Está con nosotros a través de la virtualidad, como ustedes lo están viendo, a Mauro González. Ha tenido la amabilidad de atendernos. Mauro, Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP en Santa Fe te estamos saludando. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la reflexión que hacemos a poco más de tres No tenemos semanas? buena conectividad, me parece. Puede ser, puede ser. Pero ¿cuál es la reflexión que haces a 3 semanas de las elecciones? Hace pocos días se conocieron estadísticas que tienen que ver, lamentablemente, con otra vez bajas en la producción pyme. ¿Qué análisis podemos hacer? Bueno, el tema claramente, Sergio, es coyuntural, no escapa a la situación que vivimos cada 2 o 4 años en lo que se refiere a los años electorales y particularmente a los meses donde se generan estas situaciones. Bueno, lo hemos vivido con la corrida cambiaria y esta última semana con lo que ha sido el tema del combustible. Vamos, hay un escenario que a veces se pregona lo electoral ante que la situación productiva del país, pero digamos, esta radiografía de este último mes no es la película del último año. Ujú. Nosotros lo que planteamos es, en este último tiempo estamos con niveles de desempleo los más bajos de los últimos años, estamos en 6,2% y estamos con una capacidad instalada que está superando el 70%. Y esto refiere básicamente a los años 2014-2015, con lo cual, digamos, hay un escenario para el sector productivo que es complejo, no, digamos, no estamos tirando manteca al techo como se dice habitualmente, pero sí estamos trabajando y estamos con un nivel de actividad muy importante. Más allá de entender de que está todo dándose en una campaña electoral y que quizás se juega mucho más que una elección, pero ¿por qué entonces es tan difícil dar esta versión que vos estás dando respecto del mundo pyme, y por qué domina justamente la escena otra situación como una estadística negativa y según lo que me estás planteando es una estadística aislada? Sí, el tema es que no miremos este último mes en esta situación, vuelvo a insistir, en una situación coyuntural. Nosotros lo que tenemos que estar muy atentos es lo que vaya sucediendo en el próximo mes. Estamos muy ansiosos de poder ya contar con un presidente que empiece a tomar esas decisiones que le requiere el país. Lo hemos visto luego de aquel, digamos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se aplicaron medidas no solamente orientadas al sector productivo, sino también a recuperar el poder adquisitivo del trabajador. Nosotros hacemos un hincapié muy importante en lo que se refiere, bueno, el día de hoy en particular, en que los trabajadores hoy ya no están pagando ganancias. ¿Qué significa eso? No significa solamente que sea una promesa de Sergio Massa en su momento que lo venía en, pidiendo y se venía, digamos, solicitando en los sectores sindicales de todo el país. Lo que nosotros destacamos de esto es que hoy ya es una política de Estado, ha sido aprobado por ley y esto es muy importante y esto es lo que hay que destacar. Todos esos recursos se inyectan nuevamente en el mercado de consumo. Aquello que el Estado no retiene y estas sumas que para nosotros han sido destacadas a la hora de poder ver reflejadas en el consumo. No es la situación que hoy se está atravesando la más ideal o la más necesaria para el sector, sí, pero vuelvo a insistir, es coyuntural. Lo que se viene en Argentina, pero muy importante. Avisoramos un crecimiento donde no es lo mismo que lo administre Sergio Massa a que lo administre Javier Milei. Estamos hablando de dos programas totalmente antagónicos, estamos hablando de dos escenarios totalmente diferentes. En uno tenés la producción de trabajo como punta de lanza y en el otro tenés la especulación financiera que destruye el aparato productivo. Yo en esto, Sergio, siempre hago el mismo ejemplo. Nosotros hemos invertido estos últimos años en maquinaria y nos hemos endeudado en dólares a 10 y 20 años. Ante un eventual cambio de gobierno, donde no pregona las políticas industriales, donde no pregona la producción nacional, ¿qué hacemos? Bueno,
tapamos la máquina. ¿Está bien? ¿Qué significa tapar esa máquina? Significa que los operadores se quedan sin empleo. Pero no es solamente que la gente se queda sin empleo. Ahora hay un factor aún más. ¿Quién va a consumir lo que los argentinos estemos produciendo? Entonces, es muy importante que el eje, el factor preponderante del gobierno sea la producción y el trabajo. La única forma de salir de una crisis es con más trabajo. Y esto me parece que el único que lo está manifestando es Sergio Massa. De hecho, cuando nosotros decimos que es el verdadero candidato de las pymes, porque es el candidato de la producción y el empleo. Del otro lado, tenemos apertura indiscriminada de las importaciones, con lo que significa la destrucción de puestos de trabajo nacionales. Del otro lado tenemos recetas que han fracasado en el país. La dolarización, lo que fue el plan de convertibilidad, la venta de las empresas del Estado, con lo que significa para la producción en Argentina. Dejar de invertir en obra pública. Necesitamos generar más obra pública en el interior para llevar y agregar valor a aquella materia prima. Tenemos que avanzar en un país verdaderamente federal y entendemos y creemos y estamos convencidos que la persona que lo puede hacer es Sergio Tomás Massa. Te consulta mi compañera María Luisa Leli. ¿Qué tal? Mauro, mi pregunta tiene que ver con datos que se dieron a conocer en los últimos días en torno a la caída o la retracción de la producción de la industria PYME a nivel anual en un 6,4%, por lo menos en septiembre en la comparación interanual, y particularmente en el rubro alimentos y bebidas, que tiene una retracción de la producción, que está afectado también por la cadena de pagos que está alterada, por una serie de circunstancias que tienen que ver con la coyuntura política, pero que también con factores económicos. ¿Qué tan cierto, qué tan real es esta alteración de la producción de bebidas y de alimentos en estos momentos, por lo menos en el marco de las pymes? María Luisa, nosotros lo que hemos visto es una concentración en estos sectores. Creemos, y bueno, lamentablemente hoy cuando uno va a una góndola en cualquier supermercado, lo que encuentra es una cantidad de marcas, 15, 20, 30 marcas, pero cuando uno indaga sobre esas marcas se encuentra que solamente 3 o 4 empresas las producen. Y ese es el gran factor que ha alterado la economía y en los alimentos en particular. Estamos convencidos de que si hoy existen problemas para importar insumos es porque estamos produciendo más. Y si hoy tenemos una situación que es coyuntural, vuelvo a insistir, es una situación coyuntural. Este año ha sido un año muy, pero muy difícil, con la pérdida de 22.000 millones de dólares en lo que se refiere a la sequía en particular, y hemos importado energía por casi 7.000 millones de dólares. Entendemos que el año próximo todos estos dólares van a estar a disposición y lo que queremos es que estén a disposición del sector productivo. Necesitamos seguir ampliando la capacidad productiva, necesitamos seguir sustituyendo importaciones, necesitamos seguir avanzando en un programa donde la pequeña y mediana empresa esté promoviendo sus exportaciones. Hoy es muy, pero muy bajo el porcentaje de empresas pymes que están exportando. Necesitamos avanzar en un programa que sea continuo de exportación en la pequeña y mediana empresa. Debemos dejar de ser aquel granero del mundo, sino que agregar y agregar valor. Y en particular agregar valor desde la pequeña y mediana empresa. Por eso estas políticas de un dólar diferenciado para la pyme es importante. Estas políticas que lo que refieren básicamente es a poder sostener no solamente la actividad a nivel nacional, sino llevar nuestros productos al exterior. Necesitamos generar más productos argentinos en el mundo. Y ese es el camino que nosotros avisoramos para poder salir de esta crisis. ¿Es complejo el escenario? Sí, es complejo. Y entendemos que la situación hoy atraviesa un estadio electoral que dificulta cualquier proyección. Los empresarios necesitamos previsibilidad.
y la previsibilidad se dan con políticas de Estado. Lo que sucedió con la quita del impuesto a la ganancia de los trabajadores es política de Estado. Lo que creo que debe ser ley también, que es la devolución del IVA a los sectores más vulnerables, a los jubilados y pensionados, debe ser ley. Porque ese dinero se vuelca en la sociedad. Necesitamos seguir sosteniendo la actividad económica. Ese es el único camino que tiene la Argentina para poder emerger nuevamente y ser esa potencia que todos anhelamos. Mauro, ¿hay alguna propuesta concreta desde los dos sectores, tanto de Massa como de Milei, para el sector PYME? Si podemos tener una respuesta sintética respecto de este punto. Sí, del sector de Milei no lo hemos escuchado en ningún momento nombrar la pequeña y mediana empresa, en ningún momento hemos escuchado ver propuestas para industrializar aún más el país, no hemos escuchado propuestas productivas. En todo lo contrario, uno escucha las propuestas de Javier Milei y está, digamos, en un escenario totalmente desubicado de la realidad. Cuando uno lo escucha a Sergio Massa, está apuntando a lo que la Argentina necesita, que es más trabajo nacional. Las propuestas son concretas. Nosotros apoyamos y creemos y es fundamental que se avance en el proyecto de empleo PYME. ¿Por qué? Porque esa transformación de planes sociales en trabajo genuino va a revertir una situación que en Argentina hoy genera esa famosa grieta, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la transformación de los planes sociales en empleo genuino es el camino. El proyecto Emplea PYME está apuntado hacia eso, a poder también regularizar a los trabajadores. Me parece que tenemos que avanzar en un proceso de registración del trabajo argentino y por otro lado me parece que las políticas de poder tener exentas las contribuciones patronales hasta 2 años es una política que va a estimular a esa registración y va a estimular a la toma de los trabajadores. Por último, Mauro, ¿tenés o conocés en tu caso de tu empresa o quizás en el sector PYME, con el cual obviamente estás muy, muy emparentado, trabajadores que hayan votado o que tengan la idea de votar a Javier Milei? ¿Qué les decís? ¿Qué hablas con ellos? Sí, hay trabajadores jóvenes que votaron en las primarias a Javier Milei y cambiaron su voto. Y me parece que lo que se ha visto últimamente, no solamente en los dichos, sino en las actitudes que ha tenido, me parece que difiere mucho a lo que todos los argentinos estamos necesitando, ¿no? Negar la dictadura militar, negar digamos, los 30.000 desaparecidos, me parece que es un tema de agenda que ya habíamos superado y volver a traerlo, digamos, a colación es algo que no nos podemos permitir. O la persona más importante que tenemos en el mundo, que es el Papa Francisco, es argentino, ¿no? Y cuestionar no solamente su investidura como líder espiritual mundial, sino también, digamos, hacer planteos totalmente disociados con lo que es terminar las relaciones con el Vaticano. Y sin ir más lejos, ¿no? La locura de hablar de llamar comunista a China o a Brasil, nuestros socios estratégicos productivos claves que tenemos. En perder el vínculo con Argentina, con Brasil o con China sería un suicidio para la industria nacional. Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo.